Cuando me dijo nadie te va a amar como yo, no entendí que tenía razón, porque nadie más iba a lastimarme tanto. Antes de que empiece todo, deja tu like y suscríbete al canal. No sé si alguna vez les pasó eso de conocer a alguien y sentir, desde el primer segundo, que todo alrededor se apaga. Como si el ruido del bar, la música, la gente hablando, todo se volviera borroso y solo quedara esa persona mirándote. Eso me pasó con él. Lo conocí una noche cualquiera, sin planearlo. Había salido con una amiga que insistió en que necesitaba distraerme porque estaba demasiado encerrada en mi cabeza. No tenía ni ganas de salir, pero fui, y ahí estaba él, apoyado en la barra, riéndose de algo que alguien dijo, con esa confianza que solo tienen los que saben que llaman la atención sin esforzarse. No fue ni el más guapo del lugar ni el más simpático, pero había algo en su mirada, algo que te hacía sentir observada de verdad. No de ese modo incómodo, sino como si te viera por dentro. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sonrió, y juro que me temblaron las piernas como una adolescente. Se acercó con una naturalidad que me descolocó, me preguntó si el trago que tenía era bueno, y terminamos hablando una hora entera como si nos conociéramos de antes. No hubo silencios incómodos, ni frases forzadas. Me contó cosas personales con una apertura que me pareció rara, pero encantadora. Y cuando me habló de su infancia, de cómo se sentía roto por dentro, sentí ese impulso estúpido de querer repararlo. No sé, había algo magnético en él. Esa mezcla peligrosa de vulnerabilidad y misterio. Esa noche no pasó nada físico, pero cuando llegué a casa, ya no podía dejar de pensar en él. Me escribió antes de que yo siquiera me quitara los zapatos. Me encantó hablar contigo, sentí una conexión muy fuerte. Y ahí empezó todo. Durante los días siguientes, hablamos sin parar. Literalmente sin parar. Mensajes al despertar, llamadas al dormir, memes, audios, confesiones. Era como si nos hubiéramos encontrado en el momento exacto. Yo no sabía que alguien podía entrar tan rápido en tu vida y ocupar tanto espacio. Me hacía sentir especial, vista, importante. A los pocos días ya me decía cosas como no sé qué haría si no te hubiera conocido o tengo la sensación de que esto no es casualidad. Y aunque una parte de mí pensaba que iba muy rápido, otra parte se dejaba llevar completamente. Sentía que, por fin, algo bueno me estaba pasando. Que ese tipo de amor de película, el que te consume pero te hace sentir viva, existía. Cuando estábamos juntos, el tiempo se distorsionaba. Podíamos pasar horas hablando, riéndonos o simplemente en silencio, mirándonos. Todo se sentía intenso. Si me tocaba la mano, era electricidad pura. Si me miraba, se me olvidaba respirar. Mis amigas me decían que tuviera cuidado, que no me entregara tan rápido. Pero ¿cómo se supone que una se cuide de algo que parece tan perfecto? Él me decía que conmigo era distinto, que nunca había sentido algo así. Me hablaba con una pasión que me hacía creer cada palabra. Y yo, ingenua, me convencí de que por fin había encontrado a alguien que sí quería quedarse. Mirando atrás, sé que todo empezó demasiado rápido. Pero en ese momento no lo sentía así. Sentía que por fin la vida me estaba devolviendo algo. Que esa intensidad era amor. No tenía idea de que estaba entrando en algo que, con el tiempo, se iba a sentir más como una adicción que como un romance. Nunca había sentido algo así. No era solo amor, era obsesión, pero de la buena, o eso creía entonces. Nos veíamos todos los días. Y cuando no podíamos, pasábamos horas pegados al teléfono, escribiéndonos, mandándonos audios, videollamadas eternas. Dormía con el celular en la mano, esperando su último mensaje. Y si no llegaba, me quedaba mirando la pantalla hasta quedarme dormida igual. Era ridículo, pero también adictivo. Él tenía esa manera de hacerte sentir que eras lo más importante del mundo. Se acordaba de cada detalle que le contaba, qué café me gustaba, cómo tomaba el mate, el nombre de mi gata, el color de mi pijama favorito. Me decía que nunca había conocido a alguien con quien se sintiera tan en paz, aunque la paz era lo último que yo sentía. En el fondo era una mezcla de adrenalina y vértigo constante, pero me encantaba. A veces me escribía cosas tan dulces que me daban ganas de llorar. Sos mi persona. No quiero ni imaginarme un día sin vos. No sé cómo hice para vivir antes de conocerte. Y yo me las creía todas. Empezamos a vernos tan seguido que prácticamente vivía en su casa. Dejaba ropa, cepillo de dientes, y hasta tenía un cajón solo para mis cosas. Cuando me decía ya sos parte de mi rutina, sentía que el corazón me explotaba. Mis amigas decían que íbamos demasiado rápido, que nadie se conoce tan bien en tan poco tiempo. Pero a mí me sonaba a envidia. Ellas no lo conocían como yo. No sabían cómo me miraba, ni cómo me hacía sentir. Y si me pongo a pensar, ya había pequeñas señales. Como esa vez que se enojó porque tardé en responderle un mensaje. Me dijo, medio en broma, ¿estabas muy ocupada para contestarme? Yo me reí, pero él no. Otra vez, me preguntó con quién había salido a almorzar. Le conté que con un compañero del trabajo, y su tono cambió enseguida. Ah, con un compañero. Me incomodó, pero después se disculpó y dijo que solo le daba miedo perderme. Y yo lo entendí. Porque, de alguna forma, yo también tenía miedo de perderlo. Era tan intenso todo que no había espacio para otra cosa. Dejé de ver a mis amigas, cancelaba planes con mi familia solo para quedarme con él viendo series o cocinando cualquier cosa. Él decía que éramos nuestro propio mundo, y yo lo repetía convencida. Pero ahora que lo pienso, ese mundo era cada vez más chico. A veces me decía cosas que sonaban hermosas, pero tenían filo. Como cuando me abrazaba fuerte y murmuraba, no quiero que nadie más te mire así. O prométeme que nunca me vas a dejar. Yo lo tomaba como una muestra de amor. Incluso le respondía, nunca. Y de verdad lo sentía.
Había una parte de mí que ya empezaba a sentirse agotada, como si amar así exigiera demasiado. Pero enseguida pensaba, bueno, el amor verdadero debe ser así, intenso, absorbente, total. Y seguía. Recuerdo una noche, estábamos acostados, y él me miró y dijo, ¿sabes qué es lo peor? Que no puedo imaginarte con nadie más. No lo soportaría. En ese momento me pareció romántico. Ahora me suena a advertencia, pero en aquel entonces, todo me parecía una prueba de lo mucho que me amaba. Y yo, completamente entregada, no podía ver que ya empezaba a perderme en el proceso. Con el tiempo, algo empezó a cambiar. No fue de un día para otro, ni con una gran pelea. Fue más sutil, como si una sombra se hubiera metido despacio entre nosotros, y de a poco todo se volviera más pesado. Empezó con pequeñas cosas. Si salía con alguien del trabajo, me preguntaba a qué hora volvía, con quién exactamente, si había hombres. Si tardaba en responder un mensaje, me ponía algo como, tan ocupada estás para mí, seguido de un emoji triste. Y si le decía que estaba cansada o quería un rato sola, se ponía raro. ¿Te aburrís de mí? Me decía. Claro que no, le respondía, sintiéndome culpable por solo querer un poco de silencio. Lo que más me confundía era cómo cambiaba tan rápido de humor. Podía pasar de ser dulce y protector a frío y distante en cuestión de minutos. A veces desaparecía por horas sin avisar, y cuando volvía me decía que necesitaba despejarse. Yo me moría de ansiedad, revisando el celular cada 2 segundos, imaginando que algo le había pasado o, peor, que estaba con otra. Cuando regresaba, me abrazaba tan fuerte que se me olvidaba todo. Me decía que me amaba, que era su refugio. Y ahí estaba yo, creyendo que el amor también se demostraba así, con intensidad, con drama, con esa montaña rusa constante. Una noche tuvimos nuestra primera pelea seria. Había ido a tomar algo con una amiga que no veía hacía mucho. Le mandé fotos, le conté dónde estaba, pero igual se enojó. Cuando llegué a su casa, estaba furioso. ¿Y el tipo que te miraba en la barra? Me soltó apenas entré. ¿Qué tipo? Le dije, confundida. El que estaba atrás tuyo. Vi las historias de tu amiga. ¿Pensás que soy idiota? Me quedé muda. No sabía qué decir. Intenté explicarle que ni siquiera lo había notado, pero no me escuchaba. Gritaba, gesticulaba, decía cosas hirientes. Hasta que de repente se quebró y empezó a llorar. Perdóname, es que no soporto la idea de perderte. Sos lo único que tengo. Y así, de la nada, pasaba de furia a ternura. Yo me quedé abrazándolo, llorando también, diciéndole que no me iba a ir, que todo estaba bien. Esa fue la primera vez que sentí miedo. No por él, sino por mí. Por lo rápido que podía justificar lo injustificable. Después de eso, las reconciliaciones se volvieron una parte más del ciclo. Nos peleábamos fuerte, él decía cosas horribles, y luego venía la fase del perdón. Me llenaba de mensajes, flores, promesas. Voy a cambiar. No quiero lastimarte. Solo tengo miedo de perderte. Y yo, le creía. Siempre le creía. Pensaba que su intensidad era una prueba de amor, no de control. Que su necesidad de saber dónde estaba era porque me quería demasiado, no porque desconfiara. Empecé a vivir en modo alerta. Todo el tiempo pendiente de sus emociones, de no decir algo que lo enojara, de mantener la calma. A veces me encontraba revisando mis propias palabras antes de mandarle un mensaje, como si tuviera que elegir cada letra con cuidado. Pero lo peor era que, entre cada tormenta, venían esos momentos de calma absoluta. Cuando me abrazaba y me decía, nadie te va a amar como yo, le creía. Cuando dormíamos juntos y me acariciaba el pelo, pensaba que todo valía la pena. Ahora sé que eso también es parte del ciclo. El alivio después del caos. El perdón que te hace olvidar por un rato lo que dolió. En ese momento, solo sentía que sin él no sabía quién era. Y eso, sin darme cuenta, fue el principio del fin. A veces me pregunto en qué momento exacto empecé a perderme. No hubo una fecha, ni una pelea concreta. Fue como si cada día me arrancara un pedacito de mí misma sin notarlo. Primero dejé de ver a mis amigas, porque no me entendían. Después empecé a inventar excusas para no ir a reuniones familiares, porque él se ponía mal si yo prefería pasar tiempo con otros. Cuando me daba cuenta, ya pasaban semanas enteras sin hablar con nadie que no fuera él. Mi mundo se redujo a su voz, sus mensajes, sus silencios. Vivía pendiente del celular, con esa ansiedad constante de esperar su respuesta, de adivinar su humor antes de que él mismo lo supiera. Y lo peor era que desde afuera todo se veía perfecto. Él era encantador con los demás. Amable, divertido, atento. Todos decían cosas como, qué suerte tenés de haber encontrado a alguien tan apasionado. Y yo sonreía, porque no sabía cómo explicar que esa pasión también tenía un lado oscuro. Que detrás de cada beso había una exigencia, detrás de cada promesa, un control. A veces me miraba al espejo y no me reconocía. Tenía ojeras, estaba más flaca, y mis ojos parecían apagados. Pero igual pensaba, debe ser el estrés, ya va a pasar. Porque admitir que algo estaba mal era como traicionarlo, o traicionar nuestra historia. Una noche, por fin, algo dentro de mí empezó a hacer ruido. Estábamos cenando y sonó mi celular. Era una amiga, una de las pocas que todavía insistía en escribirme. Él me miró y dijo con voz tranquila, ¿otra vez ella? Siempre te mete ideas raras en la cabeza. Solo me está preguntando cómo estoy. Sí, claro, dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Porque seguro te está diciendo que me dejes, ¿no? Le dije que no era eso, pero él ya estaba molesto. Y como siempre, terminó en discusión.
Yo llorando, él culpándome, y después esa disculpa que se sentía como una caricia después de un golpe. Es que te amo tanto que no puedo evitarlo. Esa frase me perseguía incluso cuando dormía. Me despertaba en mitad de la noche, con el corazón acelerado, pensando que algo le podía pasar, o que se cansaría de mí. Era absurdo, lo sé, pero ya vivía en función de su bienestar, de sus emociones, de su aprobación. Hubo un día que lo resume todo. Estábamos en su casa, y él quiso revisar mi celular. Dijo que era solo por curiosidad. Me resistí un poco, pero al final se lo di. Lo revisó todo, mensajes, fotos, redes. Y cuando terminó, me sonrió como si nada. ¿Ves? No tenías nada que esconder. Y me abrazó. Esa noche me quedé helada, pero igual le dije que lo amaba. Porque ya ni siquiera sabía qué otra cosa podía decir. De a poco, mi cabeza empezó a confundir el amor con el miedo. Pensaba que si lo complacía todo iba a estar bien. Que si no discutía, si le daba la razón, si renunciaba a mis cosas, él iba a volver a ser el chico del principio. El que me hacía reír, el que me miraba como si fuera todo su mundo. Pero esa versión de él ya no existía. Solo quedaban migajas, esos momentos de ternura que me mantenían enganchada, como si fueran la prueba de que todavía valía la pena. Y mientras tanto, me iba apagando un poco más cada día. No lo entendía entonces, pero ahora sé que ya estaba completamente atrapada. No necesitaba una puerta cerrada para estar presa. Su control era más sutil, estaba en la culpa, en el cariño dosificado, en las promesas de cambio. Y yo, como una idiota enamorada, todavía creía que el amor podía salvarnos. No sé si hubo una gota que colmó el vaso o si simplemente me quedé sin fuerzas. Pero hubo un día en el que algo dentro de mí hizo clic, y ya no pude seguir fingiendo que todo estaba bien. Fue un domingo cualquiera. Estábamos en su departamento, él en el sillón mirando una serie, yo preparando algo para cenar. Todo parecía tranquilo. Pero de pronto, sin razón aparente, cambió de humor. Me preguntó por qué había estado tan fría esa semana. Yo traté de explicarle que estaba cansada del trabajo, que no tenía nada que ver con él. Su cara se endureció. No me mientas, me dijo con esa voz baja que siempre precedía a una pelea. No te estoy mintiendo. Sí, lo haces, te conozco. Algo me estás escondiendo. Intenté mantener la calma, pero el corazón me latía tan fuerte que apenas podía hablar. Le dije que no había nada. Entonces se levantó, vino hacia mí y me arrebató el celular de las manos. Ni siquiera lo pensé. Fue un reflejo, traté de quitárselo, pero me empujó. No fue un golpe fuerte, pero fue suficiente para que perdiera el equilibrio y cayera contra la pared. El sonido fue seco, como si se rompiera algo más que el silencio. Él se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos. Yo también. Por un segundo, los dos parecíamos no creer lo que acababa de pasar, y después vino su reacción habitual. Perdóname, amor, perdóname, no quise hacerlo, te juro que fue un impulso. Yo temblaba. Ni siquiera lloraba. Solo lo miraba, sin reconocerlo. En ese momento, su cara me pareció la de un extraño. Un extraño que sabía exactamente cómo quebrarme sin dejar marcas. Esa noche dormí con él igual. No sé por qué. Tal vez por miedo, tal vez por costumbre. Él me abrazó, me besó la frente, y yo me quedé mirando el techo, sintiendo el peso de algo que se había roto para siempre. Al día siguiente, cuando me miré al espejo, vi un pequeño moretón en el hombro. Fue tan mínimo que podría haberlo ignorado, pero no lo hice. Porque ese moretón no dolía por fuera, sino por todo lo que representaba. Era la prueba física de algo que yo ya sabía desde hacía mucho, pero no quería aceptar, que eso no era amor, que nunca lo había sido. Esa fue la primera vez que pensé en irme. No lo hice enseguida, claro. Todavía me costaba imaginarme sola, sin él, sin sus mensajes, sin esa montaña rusa que se había vuelto mi vida. Pero algo cambió en mi cabeza. Empecé a escribirle menos, a responder más tarde, a salir a caminar sola. Pequeñas rebeliones que él notaba enseguida. Estás rara, me decía. Solo estoy cansada, contestaba. Y lo estaba. Cansada de sentir miedo, de medir cada palabra, de convertirme en una sombra de mí misma para que él no se enojara. Cansada de vivir pendiente de un amor que solo dolía. Un día, una de mis amigas, la misma que nunca dejó de escribirme, me mandó un mensaje simple: te extraño. Si necesitas hablar, estoy acá. Lo leí 1000 veces. No respondí enseguida, pero esa frase me hizo llorar como no lloraba hacía meses, porque me recordó que todavía había alguien que me veía, que me quería sin condiciones. Esa noche, mientras él dormía, abrí el celular y empecé a escribirle. No le conté todo, solo le dije que no estaba bien, que necesitaba ayuda. Y por primera vez, no borré el mensaje antes de enviarlo. Fue un paso chiquito, pero fue mío. El primero en mucho tiempo. El comienzo de algo que todavía no sabía si podía llamarse libertad, pero sí esperanza. No me fui de un día para otro. Ojalá pudiera decir que tuve el coraje de empacar mis cosas y desaparecer, pero no fue así. Me llevó semanas, tal vez meses, aceptar que tenía que salir de ahí. Era como si una parte de mí todavía creyera que él iba a cambiar, que todo podía volver a ser como al principio. Después del empujón, él estuvo más tranquilo, más cariñoso, más atento, más todo. Me traía café a la cama, me mandaba mensajes tiernos, decía que quería ir a terapia. Y durante un tiempo lo creí. Quería creerlo, porque pensar que había desperdiciado tanto tiempo en alguien que nunca me amó de verdad era insoportable. Pero la calma duró poco. Una noche volvió a perder el control por una tontería, una llamada que no contesté a tiempo, y me gritó tanto que sentí miedo otra vez.
Y ahí entendí, el ciclo no se iba a romper, al menos no mientras yo siguiera ahí. Esa noche no dormí. Esperé a que se quedara profundamente dormido, y empecé a guardar mis cosas en silencio. No muchas, una mochila con ropa, mi billetera, el celular y una carta que había escrito para mí misma unos días antes. Una carta que decía, no estás loca. No estás exagerando. Tenés derecho a estar en paz. Me fui al amanecer. Recuerdo el aire frío pegándome en la cara mientras caminaba hasta la parada del colectivo. No miré atrás. Tenía miedo de que si lo hacía, me convenciera de volver. Esa mañana llegué a casa de mi amiga. Cuando me abrió la puerta, me abrazó sin decir nada. Lloré tanto que me quedé sin voz. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí segura. No feliz, no libre todavía, pero segura. Los días siguientes fueron un caos emocional. Él me llamaba, me escribía, me pedía perdón, me prometía todo. Solo quiero hablarte. Déjame explicarte. Te necesito. Tuve que bloquearlo en todos lados. Cada notificación me daba un vuelco en el pecho, pero sabía que si le respondía, todo iba a empezar de nuevo. Fueron semanas de silencio, de culpa, de pesadillas. Soñaba que volvía con él, que todo era igual, que me atrapaba otra vez. Pero también hubo momentos pequeños, luminosos, el primer desayuno sin miedo, la primera risa sincera, dormir una noche entera sin sobresaltos. Con el tiempo, empecé a reconstruirme. Fui a terapia, retomé contacto con mi familia, volví a salir con mis amigas. Y sobre todo, empecé a perdonarme. Porque durante mucho tiempo me culpé por no haberme ido antes, por haber permitido tantas cosas. Pero ahora entiendo que salir de algo así no es simple. Que el amor no desaparece de un día para otro, aunque sea un amor que duele. A veces todavía sueño con él. En esos sueños, no me grita ni me humilla, solo me mira y me dice, te extraño. Y yo le respondo, tranquila, yo no. Hoy escribo esto porque sé que hay muchas personas viviendo lo mismo y pensando que no pueden salir. Y quiero decirles que sí se puede. Que el miedo no dura para siempre, aunque al principio parezca que sí. Que hay vida después del control, después de la culpa, después de ese amor que parece imposible de soltar. No sé si alguna vez voy a volver a enamorarme con la misma intensidad, y honestamente, no quiero. Porque aprendí que el amor no debería doler, que no se trata de perderte en el otro, sino de encontrarte a vos misma sin miedo. Y si alguna vez alguien me dice otra vez nadie te va a amar como yo, voy a sonreír y responder, eso espero.